A Avis Banks la vida no podía irle mejor. Se acaba de graduar en la universidad, había encontrado un trabajo que le gustaba en una guardería y además había conocido al hombre con quien pensaba casarse. Pero un embarazo inesperado cambió los planes. Cuando me enteré de que Avis estaba embarazada, no me gustó la idea. Sé que quería que la perdonara y que pensaba arreglarlo todo casándose con él. Su prometido era Keyon Pittman, un profesor de instituto que además era entrenador de baloncesto. El señor Pittman estaba ilusionado con crear una familia propia. Hasta habían escogido un nombre para el bebé. Avis y Keyon se compraron una casa a las afueras de Jackson, Mississippi. Pero la tragedia llegó a sus vidas tan solo unos meses antes de que ella saliera de cuentas. Keyon llegó a casa del trabajo y encontró a Avis tumbada en el suelo del garaje en un charco de sangre. Acto seguido llamó a la policía. Los agentes enseguida le pidieron que se alejara del cadáver, porque querían asegurarse de que no hubiera cometido él el crimen. Keyon nos llamó y le dijo a mi mujer que fuera allí. Cuando doblamos la esquina, vi una ambulancia y muchos coches de policía. Pero cuando vi la cinta amarilla, sabía bien lo que significaba esa cinta, así que sabía que Avis había muerto. Según el informe, Avis y su bebé nonato murieron en el lugar del crimen. Era obvio que le habían disparado en la cabeza, en el pecho y posiblemente en el estómago. No estábamos seguros de cuántos disparos había recibido y también parecía que había recibido cortes con algún objeto. Daba la sensación de que el asesino había esperado dentro de la casa hasta que Avis llegó del trabajo y que la había atacado cuando salió del coche. El punto de entrada fue la puerta trasera, donde la policía encontró 2 huellas de zapato de gran calidad. Las huellas de la puerta de cristal eran bastante buenas, se veían claramente. Eran 2 impresiones de barro en 2D en la puerta de cristal. Tras los análisis, se supo que las huellas eran de un hombre que tenía un 41. Parecía que el asesino había intentado dar varias patadas al cristal. Y cuando eso no funcionó, dio otra patada en la cerradura de la puerta. Nos sorprendió que el cristal no se hiciera añicos. El cierre de seguridad estaba echado, así que supimos que la puerta estaba cerrada cuando entraron. Se habían saqueado varias habitaciones de la casa. La policía sospechó de Keyon inmediatamente y le realizó una prueba para ver si tenía residuos de pólvora en las manos. Alguien que ha disparado varias veces normalmente tiene restos de pólvora en la parte externa de la mano. Encontramos partículas de restos de pólvora en el señor Pittman. Él podía haber disparado y matado perfectamente a Avis Banks. Además, Keyon parecía bastante despreocupado. Se reía y tuve que recordarle que su prometida y su hijo habían muerto. Entonces dijo, sí, es verdad. Lo normal habría sido que hubiera mostrado más dolor. Cuando Keyon llamó a su abogado, era evidente que estaba enfadado y que estaba enfadado con la policía, no con el asesino. Esto no me gusta nada. Creo que este poli piensa que tengo algo que ver con esta locura. Cuando volví a casa, supe que pasaba algo. Keyon no tenía antecedentes penales, pero sí calzaba zapatos del 41. El mismo número que llevaba el asesino cuando dio varias patadas a la puerta de atrás. Y eso no era todo. Había sangre en la camisa y en los pantalones que llevaba puestos. Las pruebas de ADN demostraron que la sangre era de Avis. Quizá no quería sentar cabeza, ser padre y un buen marido. A lo mejor quería deshacerse de ella. La policía de Jackson, Mississippi, estaba decidida a descubrir el asesino de Avis Bank. La habían atacado al salir del coche cuando volvía a casa del trabajo. Avis estaba embarazada de 5 meses. Nos lo llevamos al terreno personal y queríamos luchar por ese bebé de 5 meses que no tuvo la oportunidad de vivir en este mundo. Era la niña perfecta. Yo quiero mucho a todos los hijos, pero ninguno es como Avis. Ninguno es como Avis. Tras la autopsia se supo que Avis Bank había recibido 4 disparos con un arma del calibre 38 y que había recibido varias puñaladas.
Las heridas la dejaron desfigurada. La persona que lo hizo quería infligirle daños físicos, quería cambiar su apariencia y con la última cuchillada en la garganta pretendió matarla. Al principio, los investigadores pensaron que el móvil era el robo. Pero esa teoría se descartó cuando la policía se dio cuenta de que, a pesar de que el asesino se tomó la molestia de abrir los cajones, no había robado nada. Para nosotros, el propio escenario del crimen parecía un decorado. No vimos que faltara nada de valor. Cuando la policía interrogó al prometido de Avis, Quillón Pittman, encontraron sangre en su camisa. Y las pruebas de ADN indicaron que la sangre pertenecía a Avis. Un vecino contó a la policía un detalle interesante. Dijo que Quillón siempre aparcaba el coche delante de la casa y entraba por la puerta principal. Pero la noche del asesinato no lo hizo así. Aquel día en particular, cuando llegó a casa, levantó la puerta del garaje. Creemos que sabía que Avis estaba allí. Con un repaso a su vida, se descubrió que Quillón era un don Juan. Quillón Pittman era un mujeriego. Tenía más novias. Estaba con varias chicas a la vez y las engañaba. Una de esas mujeres era Brenda Martin, de 30 años, la madre de uno de los chicos del equipo de baloncesto que Quillón entrenaba. La señora Martin y el señor Pittman estaban empezando una relación. Se llamaban, se escribían mensajes y esas cosas. Brenda Martin no quería hablar con la policía. Brenda no quería tener nada que ver con toda esa historia, porque estaba casada y además tenía hijos. Brenda negó su participación en el asesinato de Avis y tenía una coartada para el momento en que se produjo el crimen. No encontramos indicios de que hubiera estado en el lugar del crimen, ni mediante los datos de su teléfono ni nada. Brenda no era la única amante de Quillón. También mantenía una relación con Carla Hughes, una animadora de 25 años que trabajaba en el mismo instituto que Quillón. Al parecer, habían sido muy poco discretos con su relación. Se habían besado varias veces en el comedor, así que sabía que, por lo menos, era más que una amiga. Con Carla Hughes era con la que más entregado estaba. Supongo que con ella tenía la relación más seria y la veía casi a diario. Carla Hughes había participado en concursos de belleza y era madre soltera de un niño de 3 años. Cuando la policía la interrogó, negó insistentemente el affair. No es mi novio, es solo un amigo. Un buen amigo. No tenemos relaciones sexuales. Nada, no, nada. Entiendo por qué Carla Hughes mintió al principio. No quería tener ningún tipo de relación con un asesinato. Puede que la gente nos haya visto alguna vez en actitud cariñosa, pero lo máximo que han podido ver son unos besitos. No obstante, no teníamos una relación de pareja. De eso nada. No, nada de eso. Carla negó tener relación con el asesinato de Avis Bank y no se la consideró entre los sospechosos. Pero no tenía coartada para el momento del asesinato. Los investigadores creen que el crimen se produjo justo cuando Avis volvió a casa del trabajo. Avis Banks salió de la guardería a las 5:15 y se fue directa a casa. Llegó allí sobre las 6 menos cuarto y no hay pruebas de que se detuviera por el camino. Así que el asesinato tuvo lugar entre las 6 menos cuarto y las 6 de aquella tarde. Los testigos dijeron que Quillón estaba en el entrenamiento de baloncesto durante ese periodo de tiempo. Y los datos de su teléfono corroboran que estuvo en el instituto entre las 5:30 y las 6 de la tarde. Teníamos las declaraciones de los testigos, pero se verificó de forma independiente y a través de una fuente externa que estaba en el entrenamiento de baloncesto y estaba a varios kilómetros del lugar donde pensábamos que se había producido el crimen. Sin embargo, el rastreo telefónico de Carla indicaba otra cosa. Los datos indicaban que un poco después de las 5:30 y después sobre las 6:05, la señorita Hughes estaba en la zona. Estaba en ese área en el momento en el que se produjo el asesinato. ¿Y a quién había llamado? Hola. A Quillón Pittman. La policía tenía 2 sospechosos del asesinato de Avis Banks. Su prometido, Quillón Pittman, tenía una coartada, pero la sangre de su camisa y los restos de pólvora de sus manos preocupaban a los agentes. Creemos que los restos de pólvora que descubrieron en las manos del señor Pittman
No estaban ahí porque hubiera disparado el arma, sino porque había tocado el cadáver de Avis Banks. Y lo mismo sucedía con la sangre de la camisa. Basándonos en los exámenes visuales, determinamos que las manchas se habían producido tocando el cadáver y no porque él estuviera en el momento del asesinato, y esas fueran las pruebas. Si la hubiera asesinado él, también habría pólvora en su ropa. Pero en el laboratorio no se encontró. Tuvimos que asimilar que Quillón no estaba por allí y que era probable que no lo hubiera hecho él. Así que teníamos que empezar a investigar a la otra amante, a Carla Hughes. A pesar de que inicialmente Carla negó tener una relación con Quillón, durante el segundo interrogatorio su historia cambió. Confesó que me había mentido y que sí, se acostaban. Tras 6 días de investigación, la policía recibió una llamada de un primo de Carla. Dijo a los investigadores que tenía en su posesión el arma de fuego que, según pensaba, se había usado en el asesinato de Avis Banks. El primo, Patrick Nash, dijo que Carla le había pedido prestada el arma, un revólver del calibre .38 para defenderse. Le dijo a Patrick que habían entrado en su casa, que había grupos de chicos por el barrio cuando volvía por la noche y que no se sentía segura. Patrick indicó que 3 días antes del asesinato le dio su arma a Carla cargada con 5 balas. Y que también le dejó su cuchillo de caza. 3 días después del asesinato, le devolvió la pistola, pero no le llevó el cuchillo y la cámara del revólver estaba vacía. Patrick preguntó a Carla qué había pasado con las balas y ella le dijo que había estado practicando. Los expertos en balística recibieron el arma y realizaron disparos de prueba para comparar las balas con las encontradas en el cadáver de Avis. Las marcas de los proyectiles del cadáver coincidían con las marcas de los disparos de prueba, y eso indicaba que el arma se había utilizado en el asesinato de Avis Banks. Sin embargo, eso no significaba necesariamente que fuera Carla quien había empuñado el arma. Así que los investigadores volvieron a analizar las huellas del lugar del crimen. Asumieron que la huella pertenecía al zapato de un hombre del número 41. Pero también podía pertenecer a una mujer con un 41. Tras conseguir una orden de registro, los investigadores rastrearon el apartamento de Carla. No esperábamos encontrar ropa. No perdíamos la esperanza, pero tampoco pensamos que íbamos a encontrar ropa con sangre o restos de pólvora. Pero sí encontraron zapatos. Examinamos el vestidor del dormitorio principal, y yo creo que Carla debía tener unos 100 pares de zapatos. Era como buscar una aguja en un pajar, y encima no sabíamos si la aguja iba a estar o no. Había un par que prometía. Los comparamos con una foto que teníamos del escenario del crimen, y parecían coincidir a la perfección. Viendo las fotografías, estaba bastante claro que se trataba del mismo zapato. Pero a simple vista, los investigadores no encontraron restos de sangre en el zapato, y eso supuso una gran decepción. Las pruebas originales de ADN indicaban que no había ADN en los zapatos. Pero cuando los llevamos a un segundo laboratorio y el analista cogió los zapatos y los puso bajo el microscopio, esta vez, encontraron varias manchas microscópicas que parecían de sangre. Y en esta ocasión, las pruebas de ADN confirmaron lo que los investigadores ya sospechaban. Aquellos zapatos contenían ADN, y luego descubrimos que era el ADN de Avis Banks. Así que ella estuvo con la señorita Banks en el momento de su muerte. Ahora, lo único que la policía tenía que descubrir era si Quillón Pittman tenía algo que ver con el crimen. Carla Hughes nunca había violado la ley y no tenía antecedentes violentos. Nadie la creía capaz de asesinar a otra persona. Impartía clases de religión y de gimnasia. Era carismática y una mujer muy guapa. Era la típica persona que parece incapaz de hacer nada malo. Pero 3 años antes del asesinato de Avis Banks, Carla sufrió un gran golpe emocional. Estaba embarazada de 2 meses y a punto de casarse con el padre de su hijo. Pero el día antes de la boda, él se echó atrás. Al parecer, Carla Hughes era muchas cosas para mucha gente. Para sus padres era su niña. También había sido Miss. Pero cuando hablabas de ella con determinada gente, como su primo,
Descubrías que para muchos hombres era un juguete. Me dijo que siempre que se enamoraba de un hombre, lo hacía ciegamente y que la mayoría se aprovechaban de ella. Los investigadores creen que Carla veía a Quillón Pittman como la respuesta a sus problemas. Carla quería la vida que tenía Avis. Quería ser ella la que se casara, que él la quisiera de verdad y tener una familia con él. Pero las cosas no eran como quería y Quillón no iba a dejar a Avis por ella. Nadie sabe lo que Quillón prometió o no a Carla, pero ella tenía un móvil para asesinar a Avis y no tenía coartada. Carla dijo que había ido a un parque de la zona a hacer ejercicio, que había paseado por una pista para correr y que había corrido un rato, pero nada que pudiera demostrar. Los abogados defensores creen que Carla Hughes quería eliminar a la única persona que se interponía entre ella y Quillón, a su rival, Avis Banks. Así que pidió a su primo que le dejara la pistola y el cuchillo y se fue a la casa que Avis y Quillón compartían. Intentó entrar en casa de Avis aquella tarde, dando varias patadas a la puerta trasera de cristal, dejando unas huellas muy evidentes. Como no lo consiguió, dio otra patada cerca del pomo de la puerta. Una vez dentro, sacó los cajones para que pareciese un robo y esperó a que Avis volviera del trabajo. Los informes telefónicos de su móvil indican que Carla llamó a Quillón por primera vez antes de asesinar a Avis, seguramente cuando ya estaba allí esperándola. Nadie sabe de qué hablaron durante esa llamada. Cuando Carla oyó que se abría la puerta del garaje y que Avis entraba con el coche, empezó la acción. Carla realizó 3 disparos y el cuarto a quemarropa, lo suficientemente cerca como para que las ínfimas gotas de sangre se le quedaran en el zapato. Entonces, Carla utilizó el cuchillo de caza para apuñalar repetidas veces a Avis y cortarle el cuello. Tras el asesinato, Carla se deshizo del cuchillo y de la ropa ensangrentada y volvió a llamar a Quillón poco después de las 6. Pero tampoco sabemos lo que hablaron en esta llamada. Estoy saliendo del entrenamiento, pero no puedo hablar. Lo que más me sorprendió fue que esa mujer tuviera un hijo. ¿Cómo es posible que una madre le haga eso a una mujer embarazada? Quillón Pittman mantiene que no participó de ningún modo ni instigó el asesinato. Además, Carla nunca le implicó en el crimen. Es posible que engañara a todas esas mujeres, que rompiera matrimonios y esas cosas, pero no creo que matara a nadie. No creo que él hiciera nada. Sé que no podría hacer eso, sobre todo a Avis. No creo, eran muchas cosas, pero no creo que fuera un asesino. Hay quienes creen que no supo nada del asesinato hasta que encontró el cadáver de Avis. Es posible que en alguna de las conversaciones de aquella tarde, como las anteriores a la llegada de Quillón a casa, le contara que había pasado algo. Es probable que Carla le dijera, decías que no podíamos estar juntos, pues ahora sí, ya me he encargado de lo que nos lo impedía. Y eso fue lo que alertó a Quillón. ¿Realizó usted esas heridas a Avis Banks? No, señor. ¿La mató? No, señor. ¿Mató usted a su hijo no nato? No, señor. ¿Sabe quién lo hizo? No, señor. Nosotros, el jurado, creemos que la acusada Carla Hughes es culpable de asesinato. Carla Hughes fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Es un triángulo amoroso que salió mal. No sé si un triángulo amoroso puede salir bien, pero este salió fatal. Es el típico caso del amante dolida. Carla Hughes seguramente nunca habría sido sospechosa por el tipo de relación que tenía con Quillón. No sé si hubiéramos podido relacionarla con el crimen de no haber tenido el arma. El caso se fundamentó en la balística, en las huellas de los zapatos y en las muestras de ADN. Sin eso solo habríamos tenido un móvil, pero no habríamos podido acusar a nadie y nunca habríamos encontrado a la culpable. Las relaciones de pareja adolescentes, la pasión brota a raudales. Así que cuando Tara Mansi, de 16 años, se enamoró de su compañero de clase, Nick Zarova, pensó que el amor sería eterno. Tara y Nick sentían un amor muy fuerte, pero era como con los coches, iban a todo gas. A veces era maravilloso y otras un desastre.
Cuando Nick acabó el instituto, se enroló en la Marina y le destinaron a la base naval de los Grandes Lagos, en Illinois. Tara se quedó en Virginia para acabar sus últimos años de instituto. Estaba enamorada y hablaba de él constantemente. Incluso pensaban en casarse. La noche del 25 de enero del año 2000, Tara, que trabajaba en un restaurante de comida rápida de la zona, no volvió a casa después del trabajo. Tara no solía hacer esas cosas. Tara siempre llamaba y nos informaba. Los padres de Tara se pusieron en contacto con la comisaría local, pero no era ni mucho menos la primera vez que los policías recibían ese tipo de llamadas. Las llamadas de desaparición de adolescentes son muy comunes. Normalmente, un joven o cualquier persona desaparecida suele volver en 24 horas. La última vez que se había visto a Tara había sido en el restaurante de comida rápida de donde había salido a las 7 en punto con una bolsa de comida. Pero su coche seguía en el aparcamiento. El coche estaba abierto y la comida estaba en el asiento del copiloto, como si ella la hubiera dejado ahí, pero allí no estaban ni el bolso ni las llaves. La pregunta era, ¿por qué no se había llevado el coche? Y también con quién estaba o dónde estaba. ¿Estaba con alguien con quien no quiere que sus padres sepan que está? Era como si Tara hubiera dejado sus cosas y se hubiese ido. Pero hacía mucho frío. Así que no parecía que se hubiera ido sin más. No obstante, a la mañana siguiente, Tara seguía sin volver a casa. Los dos, la madre de Tara y yo, sabíamos en el fondo que algo no iba bien. Había quienes pensaban que se había escapado para irse con Nick. ¿Se habrá ido a Illinois? ¿Se habrá ido allí a ver a su novio? No había constancia de que hubiera comprado ni un billete en la estación de autobuses ni un billete de avión. Los investigadores contactaron con Nick en la base naval. Dijo que no había contactado con ella, que no la había visto y que ella no le había llamado. El comandante pudo confirmar que había estado en la base naval día y noche. 24 horas después de la desaparición de Tara, la policía recibió una información alarmante. Un compañero de trabajo dijo que la tarde anterior, Tara había trabajado en la ventanilla por donde se atiende a los coches y había tenido una discusión con dos clientes jóvenes. Había tenido una conversación acalorada o quizá una confrontación con un par de chicos que habían ido a por la comida en coche, así que pensamos que eran sospechosos potenciales. Normalmente debería haber un vídeo para poder identificar a esos hombres. Pero no lo había. Fue una decepción. El restaurante no tenía cámaras de vigilancia de ningún tipo. Eso también significaba que no había cámaras de vigilancia en el aparcamiento, y ninguno de los clientes ni de los compañeros de Tara había visto nada sospechoso. No se fijaron con quién se fue, ni de lo que pasó en el aparcamiento. Y eso dejó a la familia de Tara y a la policía sin respuestas. No sabíamos nada. Desde el principio no teníamos información sobre el caso. Cuando Tara Mansi desapareció, sus amigos pensaron que se había escapado para ver a su novio Nick, que estaba en Illinois. Sus padres, sin embargo, no estaban tan convencidos. Yo creo que es posible que en algún momento Tara decidiera escaparse, pero como mucho se hubiera ido una hora, no se habría escapado. Cuando la prensa se hizo eco de la desaparición, cientos de voluntarios se unieron a la búsqueda. Todos querían ayudar en la búsqueda de Tara Mansi. Hacía frío y había nieve, pero eso no detuvo a la gente. La gente salió, se echó a la calle y buscó por los barrios, los parques, miraron por todas partes a pesar de la nieve y el frío. La echo mucho de menos. Quiero que vuelva. Alguien la tiene retenida. No sé por qué, pero ella nunca se escaparía. Hay algo que no cuadra, es demasiado raro. Los amigos de Tara dijeron a la policía que la última vez que la habían visto había sido después de clase el mismo día que desapareció. De ahí, Tara se fue al trabajo, al restaurante de comida rápida. Habían pasado 2 largas semanas y todavía no había ni rastro de Tara. La presión era mucha en aquel momento y además era incluso mayor, porque la niña había avanzado hacia la oscuridad y había desaparecido. Le podía haber pasado a tu hija o a la mía. Entonces, 17 días después de la desaparición de Tara, un excursionista encontró un cadáver cerca de unas vías del tren abandonadas a 11 kilómetros de la casa de Tara. Lo primero que pensé fue, ¿cuánto podemos tardar en llegar allí? ¿Será Tara o será otra persona? El cadáver estaba en el fondo de un barranco de unos 20 metros y prácticamente no se veía.
Es surrealista lo que sientes cuando estás allí en el campo y ves que la víctima ha tenido una muerte violenta. La chica estaba desnuda de cintura para abajo y la habían matado de un disparo. Tenía heridas que indicaban que la habían tirado por el barranco después de muerta. El carné de conducir que llevaba en el bolsillo trasero confirmó lo que todo el mundo se temía. Se trataba de Tara Mansi. Tara era una chica especial, única, y es una pena que no haya podido vivir para enseñarnos a todos todo su potencial. Lo positivo fue que las bajas temperaturas ayudaron a los médicos forenses. Parecía que el cuerpo estaba bastante bien conservado. Recuerdo que pensé que esperaba que gracias a eso pudiéramos conseguir buenas pruebas. Pero el propio escenario del crimen era otra historia. Era un desfiladero, un barranco donde la gente tira neumáticos y cocinas. Fue muy difícil para los investigadores discernir lo que podía estar relacionado con el crimen de lo que no. En la parte superior del barranco había un cartucho del calibre 22 junto con las llaves del coche de Tara y partes de un cigarro. El filtro del cigarro estaba en el mismo escenario del crimen. Encontraron el filtro separado del cigarro. Muy poca gente quita el filtro del cigarro para fumárselo. Arrugada en un lateral, los investigadores encontraron la camiseta de Tara y en ella una prueba potencial. Se veía la sombra de la huella de una zapatilla de deporte en la parte frontal de la camiseta. Se puede identificar con exactitud la huella de una zapatilla igual que una huella dactilar. Pero encontrar esa zapatilla no iba a ser fácil. La autopsia de Tara Mansi indicó que era muy probable que la hubieran matado el mismo día que desapareció. Había recibido 4 disparos a quemarropa. La habían ejecutado. Yo creo que la dispararon en el pecho y mientras estaba en el suelo, le acercaron la pistola a la cabeza y dispararon 3 veces. La sangre que se encontró bajo las uñas de Tara indicaba que había luchado con su atacante. Sabemos que Tara Mansi luchó con uñas y dientes. Se había resistido a algún tipo de ataque. Lloramos mucho y con solo pensar en cómo se debió sentir y lo que se le debió pasar por la cabeza, fue duro, muy duro aceptarlo. A pesar de que por las pruebas se dedujo que no había sufrido ninguna violación, los investigadores encontraron fluido seminal en su cuerpo. Se mandaron todas las muestras biológicas al laboratorio para realizar pruebas de ADN. La prueba de balística ofreció un indicio sorprendente. El arma del crimen había dejado unas marcas muy extrañas en las balas del asesinato y solo hay 3 tipos de armas del calibre 22 que puedan disparar esos proyectiles así. Estábamos buscando una Sears, una Marlin o una Revelation. Y por cierto, Marlin fabrica para Sears y Revelation. Así que un solo fabricante hace las 3. Cuando estás hablando de cientos de armas diferentes, que se queden en 3 es genial. Es una buena información. La desgarrada camiseta de Tara también podía ofrecer una posible prueba. Utilizando diversos tipos de luz, los forenses descubrieron una huella parcial y llena de barro en la parte frontal de la camiseta. Los investigadores buscaron en su base de datos de diseños de suelas y descubrieron la que estaban buscando. Pudimos indicar a la policía que tenía que buscar a un individuo con unas zapatillas para correr de la marca Nike con una suela de espiguilla. La huella no era lo suficientemente grande como para identificar el número de pie que tenía el asesino. No obstante, ofreció información muy valiosa. Entonces, los amigos de Tara contaron a la policía algo que no habían querido revelar antes. El día que Tara desapareció, ella y sus amigos habían estado fumando marihuana después de clase con un hombre mayor, que además era quien les había vendido la marihuana. Se trataba de Jeff Thomas, un hombre de 30 años. Me sorprendió muchísimo que hubiera un hombre de 30 años fumando marihuana con aquellos adolescentes. No tenía trabajo fijo y ni siquiera sabían si tenía casa.
porque pasaba temporadas en el sótano de su novia. Tara y Jeff Thomas se conocían. Tara solía cuidar a la hija de 6 años de Jeff. Cuando investigaron a Thomas, vieron que tenía antecedentes penales. Hacía 8 años, Thomas había atacado a un vecino con un bate de béisbol y pasó 2 años en la cárcel. Cuando la policía le interrogó, Jeff Thomas negó cualquier relación con el asesinato de Tara y dijo que tenía una coartada. Gracias por haber venido. Descubrimos que su coartada no era sólida, sobre todo con respecto al lugar donde había pasado la noche. Jeff Thomas negó poseer un arma del calibre 22, pero dijo que su amigo, Kevin Williams, un albañil de 32 años, sí que tenía una. La policía se dirigió a casa de Kevin Williams con la esperanza de poder interrogarle y examinar su pistola. Pero su historia era muy diferente a la que había contado Jeff Thomas. Kevin Williams nos dijo que tenía un arma del calibre 22, pero que se la había dejado a Jeff Thomas, y desde entonces no la había visto. Williams admitió que, a veces, utilizaba la pistola para practicar con ella en su jardín trasero. Los investigadores sabían que esa era su oportunidad para descubrir si la pistola de Williams era el arma del crimen. Después de que Williams nos dijera que había disparado el arma en la zona trasera de su finca, pensamos que quizá podríamos encontrar cartuchos en el jardín. Sorprendentemente, los investigadores encontraron 2 cartuchos debajo del porche. Y tras examinarlos, vieron que coincidían con los encontrados cerca del cadáver de Tara. Fue genial. Fue ciencia de la buena, porque nos indicó que los cartuchos que habíamos encontrado se habían disparado con el arma del crimen. Pero, ¿dónde estaba la pistola? ¿Y cuál de esos 2 hombres decía la verdad? En aquel punto no sabíamos a quién creer. Los 2 hombres decían que habían dado el arma a otra persona. El principal sospechoso del asesinato de Tara Mansi era Jeff Thomas, el hombre al que habían visto fumando marihuana con Tara la tarde de su asesinato. Pero el arma del crimen pertenecía a Kevin Williams, un amigo de Jeff. Los 2 decían que el otro era quien tenía la pistola en el momento del asesinato de Tara. Pero entonces sucedió algo muy extraño. Una nueva testigo apareció con otra historia, diferente. Señora, ¿se ha saltado usted la señal de stop? Había una mujer a quien habían parado por no respetar las normas de tráfico, que sabía algo más sobre el caso. Creo que sé algo sobre la desaparición. Se llamaba Barbara Helton y contó a la policía algo que no había dicho en las últimas semanas. Dijo que conocía a Jeff Thomas, que le había dejado vivir en su casa durante los días en que Tara Mansi había muerto. Y que la noche del asesinato, Jeff volvió a casa visiblemente nervioso. ¿Qué te ha pasado? Estás lleno de barro. La he liado. Estaba sucio, lleno de barro. Estaba triste y le dijo que la había liado. Dijo, no la habría hecho daño si me hubiera dado lo que quería. Le pregunté de qué estaba hablando y me dijo que ella no quería acostarse con él. Dijo, no quería acostarse conmigo. Y eso le cabreó. Me dijo que él le había contado que le había disparado 3 veces en la cabeza. Dijo que era el estilo ejecución. No sé lo que significaba eso. Lo llamó el estilo ejecución. Sí. El número de disparos formaba parte del secreto de sumario. La policía no había revelado esos datos a la prensa por cosas como esta. Solo lo sabíamos nosotros, el asesino y el forense. Pero si la historia de Helton era verdad, ¿por qué no había ido antes a la policía? Tenía miedo de Jeff Thomas, temía por mi integridad. Solo se decidió a hablar cuando tuvo delante al agente de policía que la había parado por una infracción de tráfico. Con la información que Barbara Helton había proporcionado a la policía, ahora había pruebas suficientes como para conseguir una orden de registro para analizar el coche de Jeff Thomas por dentro. En el maletero encontraron un par de zapatillas con un dibujo en espiguilla en la suela. Las transparencias de la suela se compararon con las fotografías de las huellas parciales encontradas en la camiseta de Tara. Pudimos resolver que la zapatilla derecha, incautada por la policía, podría haber realizado las 2 huellas parciales que se descubrieron en la camiseta encontrada en el lugar de los hechos. Además,
En el coche de Jeff Thomas había mechones de pelo rubio con las raíces intactas. Pelo arrancado a la fuerza. Eso significa que de la raíz se podía obtener una muestra de ADN genial. Y se determinó, gracias a las pruebas de ADN, que los 3 pelos recogidos en el coche eran de Tara Mansi. Los investigadores también compararon el ADN de Jeff Thomas con las muestras biológicas que encontraron en el cuerpo de Tara. El ADN de él estaba por todas partes, en la ropa, en su cuerpo, en la parte interior de los muslos, en la suela de sus zapatos, debajo de sus uñas y en el cigarro que se encontró en el escenario del crimen. Así que esa fue la prueba definitiva. Los abogados defensores creen que Jeff Thomas pasó por el restaurante cuando Tara salió del trabajo. Quizá la invitó a fumar marihuana en algún sitio apartado, tal y como habían hecho anteriormente esa misma tarde. Una vez allí, Thomas intentó un acercamiento sexual, pero Tara se negó. Entonces se inició una pelea. Él le rompió la camiseta a ella y ella le arañó en la cara. En algún punto, Thomas sacó a Tara del coche. Le asestó un disparo en el pecho. 3 disparos más en la cabeza y dejó la huella de su zapatilla en la camiseta de Tara. Empujó el cadáver por el barranco y se fumó un cigarrillo, después de quitarle el filtro. ¿Siempre quitas los filtros de los cigarros? Es una manía. Lo hago desde siempre. Cuando Jeff se intentaba deshacer de las pruebas, se cayeron en el maletero 3 pelos que le había arrancado violentamente a Tara. La pistola nunca se recuperó. Aunque sabíamos que le detendríamos en algún momento, cuando le cogimos sentimos un gran alivio, porque teníamos al hombre que había cometido ese horrible crimen. En marzo de 2001, Jeff Thomas fue juzgado y condenado por asesinato, siendo sentenciado a pena de muerte. Cuando oí al oficial del juzgado decir que no solo era culpable, sino que le sentenciaban a pena de muerte, muerte, un escalofrío me recorrió toda la espalda, literalmente. Pero la madre de Tara se opuso a la pena de muerte y solicitó que se la conmutaran por cadena perpetua. Nadie se imaginaba que la madre de una chica a la que habían matado con tanta violencia fuera tan clemente o tan fuerte como para pedir que le perdonaran la vida al asesino de su hija. En 2002, el Tribunal Supremo de Virginia le condenó a cadena perpetua sin libertad condicional. La familia de Tara sabe que sin la ciencia forense, el caso nunca se habría resuelto. Al principio pensamos que no iban a conseguir resolver un caso así, y creo que nunca se habría resuelto de no haber sido por la policía de Pulaski. Al final, conseguimos muchas pruebas circunstanciales, pero las pruebas forenses fueron las más importantes. Era una joven estudiante de instituto. No tuvo mucho tiempo para vivir en este mundo. Es una tragedia, y nosotros estamos aquí para ayudar a encontrar la verdad. Y la cálida mañana de verano en Tampa, Florida. Las autoridades descubrieron los cadáveres de 3 mujeres flotando en la bahía. Supieron que se trataba de un acto criminal, porque las mujeres estaban atadas y tenían ladrillos colgados. Las víctimas tenían la boca sellada con cinta aislante. Estaban desnudas de cintura para abajo y atadas con cuerda amarilla. Fue horrible, horroroso. No era lógico que una persona pudiera haber hecho aquello a esas chicas. Lo primero que tenían que averiguar los investigadores era la identidad de las 3 mujeres. No tenían ningún tipo de identificación, así que no podían saber de quién se trataba, de dónde venían y con quién habían tenido contacto antes del incidente. A pesar de que cada una de las víctimas estaba atada a un bloque de cemento de 13 kilos, la descomposición de los cuerpos había liberado gases que habían llevado los cadáveres y los bloques de cemento hasta la superficie. El agua estaba caliente, pero de haber estado a menor temperatura, más fría, el bloque de cemento las habría mantenido por debajo de la superficie. No obstante, hay que estudiar mucho para averiguar eso.
El médico forense concluyó que los cadáveres habían estado en el agua durante al menos 3 días. Para poder saber dónde lanzaron a las víctimas, los investigadores pidieron a la Universidad de Florida del Sur que analizara las corrientes de agua de ese periodo de tiempo. Indicaron que seguramente las habían tirado en el centro de la bahía. No las habían lanzado de un puente ni desde la orilla. Cuando la prensa se hizo eco de la historia, el encargado de un hotel de la zona llamó a la policía. Dijo que una mujer y sus 2 hijas habían llegado al hotel hacía unos 3 días. Y también dijo que no las había vuelto a ver desde entonces, pero que sus cosas seguían allí. Nadie había tocado sus pertenencias. Estaba todo igual que el día en que llegaron. No había pruebas que indicaran que alguien había estado en la habitación. Las camas no estaban deshechas, las toallas no estaban mojadas y no se había movido nada de sitio. La habitación estaba a nombre de Joan Rogers y sus 2 hijas. La policía se puso en contacto con el marido de Joan, Hal Rogers, un ganadero de Ohio. Me llamó el sheriff, pero tuvimos que realizar análisis dentales para identificarlas. Los estudios dentales confirmaron que las víctimas eran Joan Rogers, de 36 años, y sus hijas Michelle, de 17, y Christy, de 14. No le deseo eso a nadie. Ni siquiera a la gente que odio con toda el alma. No puedo. No, ni siquiera se lo deseo a ellos. Las autopsias confirmaron los peores temores de la policía. Se encontró agua en los pulmones de las víctimas. Y eso significaba que las habían tirado al mar cuando todavía estaban vivas. Para los investigadores, no se trataba de un simple asesinato, sino de una ejecución. Aquella historia tan horrible se extendió por toda la zona de la bahía de Tampa. La gente quería saber qué tipo de animal era capaz de hacer algo así. Yo creo que no les tapó los ojos porque quería que vieran lo que les estaba pasando a las demás. Creo que quería ver el miedo en sus ojos mientras hacía lo que hizo con ellas. Y la verdad es que no se puede ser más degenerado. Pero ¿quién quería matar a estas 3 turistas para tirar sus cadáveres en la bahía de Tampa? Cuando Joan Rogers y sus hijas viajaron en coche hasta Florida para pasar una semana de vacaciones, el marido de Joan y padre de las chicas, Hal, decidió quedarse en casa. En aquella época era ganadero, y en ese negocio se trabajan los 365 días del año. Pero a pesar de que su familia no había vuelto tal y como habían planeado, Hal Rogers esperó 3 días más para contactar con la policía. Me pareció un hombre frío, muy frío. Acababa de perder a toda su familia, no solo a una persona, sino a 3, y no mostraba dolor. Hal dijo a la policía que no tenía tiempo para esas cosas porque tenía que encargarse del negocio. Yo simplemente hice lo que necesitaba hacer para poder seguir. Los investigadores analizaron todos los movimientos que había realizado Hal el día de los asesinatos. Hal tuvo suerte porque no le gustaba cocinar para él solo. Así que fue a comer a un restaurante de la zona. Y numerosos testigos certificaron su coartada. Aquí la gente lo tenía claro porque por la mañana había salido a desayunar y por la tarde a cenar. Así que era casi imposible. En las autopsias, el médico forense descubrió que el agua marina había eliminado pruebas forenses muy importantes. Como los cadáveres habían estado sumergidos tanto tiempo, las pruebas como el pelo, la fibra o las huellas dactilares habían desaparecido con el agua. Era imposible saber con seguridad si las víctimas habían sufrido abusos sexuales. No teníamos ningún indicio. En cuanto a pruebas forenses, no teníamos nada. La policía buscaba el vehículo de Joan Rogers y finalmente lo encontró en el aparcamiento público del muelle. Estaba a 1,5 kilómetros del hotel donde dormían y a 40 kilómetros del lugar donde se recuperaron los cadáveres. En el interior del coche se encontraron 2 anotaciones. Una con la dirección del hotel y otra en un papel del hotel con la dirección del muelle. Las muestras de escritura se enviaron a una analista forense de documentos para que las estudiara. La escritura de la nota con el papel del hotel era de Joan Rogers. Lo supimos porque recibimos numerosas notas escritas a mano por ella para comparar con la nuestra.
La escritura de la otra anotación, la que tenía la dirección del hotel de las chicas, no se pudo identificar. Pude determinar que la escritura del otro documento no pertenecía ni a la madre ni a ninguna de las hijas. En la palabra Courtney, que aparecía en la dirección del hotel, la T era mayúscula, a pesar de estar en el centro de la palabra. Es raro porque se trata de la letra mayúscula, pero también por la calidad espacial de la R minúscula comparada con la T tan alta. Además, la Y estaba escrita de una forma que Teresa Stubbs no había visto nunca. La Y aparecía 4 veces y cada vez de una forma diferente, con una variación mínima pero diferente. Y aquello era importante. Trabajaron mucho para averiguar quién había escrito la nota, porque si lo averiguaban podrían encontrar al asesino. Además de la escritura, la nota escondía otra pista. Al lado de la dirección del muelle, Joan Rogers había escrito la frase azul y blanco. Dedujimos que se trataba de algo azul y blanco, y que era posible encontrar un barco azul y blanco en el muelle. Pero no había barcos atracados en ese muelle, ya que se trata de una zona donde cualquiera, tanto residentes como turistas, puede dejar sus barcos en el agua para pasar el día navegando. Entonces, la policía realizó un descubrimiento. Alguien les habló de un vecino de la zona que llevaba un negocio ilegal y para ello utilizaba este muelle. Ofrecía a los turistas paseos en barco por la bahía para ver la puesta de sol. Se llamaba Jason Wilcox y tenía un barco azul y blanco. Investigaron y descubrieron que Wilcox poseía antecedentes penales y que había cumplido pena de cárcel por una agresión con daños físicos graves. Además, vivía a tan solo 8 kilómetros del muelle. En su propiedad, donde tenía el barco, también tenía bloques de cemento. Wilcox negó su participación en los asesinatos. No obstante, sin ninguna prueba física que le relacionara con las chicas de la familia Rogers, iba a ser difícil conseguir una orden del juez para obtener una muestra de su escritura. Puedes encontrar al sospechoso, a la persona que crees que lo ha hecho, pero demostrarlo es otra historia. 2 semanas antes de los asesinatos de Joan Rogers y sus 2 hijas, los investigadores de homicidio se enteraron de un caso parecido con una turista canadiense de 24 años y había involucrado a un hombre con un barco azul y blanco. Ella era una turista, así que cuando él le ofreció un paseo en barco por la bahía, ella dijo, sí, genial. Cuando estaban en el agua, donde nadie les veía, el hombre le dijo a la chica que la iba a matar si no mantenía relaciones sexuales con él. Además, le dijo que había tiburones en el mar, por si se le había ocurrido que podía nadar hasta la orilla. Ella dijo, por favor, no me haga nada, soy virgen. Y dice que a él eso le gustó. Así que la violó, pero antes de la violación le dijo que no merecía la pena morir por un abuso sexual así. Al parecer tenía cuerdas en el barco, como las que usó con las mujeres de la familia Rogers. Después de aquello, el hombre empezó a encontrarse mal físicamente. Quizá estaba tan excitado que todo aquello le sobrepasó psicológicamente. O puede que lo que estaba haciendo le dejara tan paralizado que se puso malo. No soy psicólogo ni fisiólogo, pero lo que está claro es que se trata de un comportamiento extraño. Inexplicablemente, el hombre esperó hasta que anocheciera. Se acercó a la orilla con el barco y dejó que la chica nadara hasta la orilla. Los investigadores estaban bastante seguros de que se trataba del mismo hombre que había matado a las mujeres de la familia Rogers. Las similitudes eran espeluznantes. Por desgracia, la víctima se duchó antes de acudir a comisaría para informar de lo ocurrido. Así que no se pudieron conseguir muestras de ADN. Sin embargo, su descripción del hombre permitió a la policía realizar este retrato robot que se publicó en los medios locales. La víctima indicó que Jason Wilcox no era el hombre que le había agredido, así que se le eliminó como sospechoso del caso Rogers. Al final se le sometió a la prueba del polígrafo y no había participado en los asesinatos. De hecho, tenía coartada para el momento del crimen. Gracias al retrato robot, se consiguieron muchos indicios y se realizaron las investigaciones pertinentes. Además, la descripción de un barco azul y blanco también generó muchas llamadas. Trajimos a más de 800 hombres. Muchos de ellos tenían algo que ver con barcos azules y blancos. Así que fue muy difícil eliminar a todos esos posibles sospechosos que llegaron hasta nosotros. Cuando todas aquellas pistas acabaron en saco roto,
Los investigadores probaron otra cosa. Utilizaron 5 vallas publicitarias de la zona para mostrar a todo el mundo lo que parecía ser la escritura del asesino. Es una táctica poco común, y yo creo que lo hicieron porque no tenían más opciones. Entonces, Joan Steffi vio la valla publicitaria en uno de los laterales de la autopista de Tampa y reconoció la letra. Se parecía a la letra de un contratista que conocía, Oba Chandler. Cuando conocí al señor Chandler, parecía que mentía. No me miraba a los ojos y parecía raro. Joan volvió corriendo a casa y encontró el recibo manuscrito de una de las obras que Chandler le había hecho. Cuando estaba viéndolo, me temblaban las piernas. Casi me caigo del susto porque tenía una prueba. Pensaba que había encontrado al hombre que tanto tiempo llevaban buscando. Sabía que llegado a ese punto ya no había marcha atrás y que tenía que llevar todo a la policía. El recibo manuscrito de Oba Chandler se comparó con la nota encontrada en el coche de Joan Rogers. Fue como, Dios es él. Vi la T mayúscula inmediatamente en todo el recibo. El corazón me iba a 100 por hora. Y también vi las diferentes I's y G's. En solo unos minutos supe que había encontrado a la persona. Oba Chandler era un hombre de 34 años que tenía una empresa de construcción. Estaba casado y tenía 8 hijos de 7 mujeres diferentes. Además, tenía antecedentes penales por delitos cometidos en la adolescencia, entre los que cabe destacar 2 agresiones sexuales. Pero lo más sorprendente era el lugar en el que vivía. Oba Chandler vivía en un canal situado a menos de 1 kilómetro del muelle donde se encontró el vehículo de las víctimas. Los investigadores analizaron todas las comunicaciones registradas de barcos que habían realizado llamadas mientras navegaban. Según el informe de las comunicaciones, Oba Chandler no solo estaba en alta mar el día de la violación, sino que también había salido a navegar el día de los homicidios. Fue un muy buen descubrimiento. Chandler negó su participación en los asesinatos. Pero cuando estuvo bajo custodia judicial, la policía llamó a la única persona que podía identificarle. La turista canadiense que había sido violada por un hombre en un barco azul y blanco. Es él. Cogió la foto y en cuanto la vio, reaccionó visiblemente. Dijo que quería verle en persona, en una rueda de reconocimiento, para estar totalmente segura. Mira con atención. Cuando le vio en persona, le identificó con toda certeza. Los investigadores fueron a inspeccionar el barco de Chandler y descubrieron que lo había vendido, seguramente para deshacerse de las posibles pruebas. Los abogados de la acusación sabían que, si querían una condena por asesinato, necesitaban más pruebas, además de la nota manuscrita. Una analista forense de documentos estaba completamente segura de que la anotación que se había encontrado en el coche de Joan Rogers estaba escrita por Oba Chandler. Pero los investigadores pensaban que quizá había algo más en ese folleto que pudiera demostrar su culpabilidad. La nota se trató con un agente químico denominado ninidrina que reacciona con los aminoácidos de los restos que quedan en las huellas dactilares. Las huellas, cuando entran en contacto con la ninidrina, adquieren un tono morado y se pueden fotografiar. En el folleto había numerosas huellas dactilares y una de la palma de una mano. Algunas de las huellas pertenecían a una de las víctimas, pero en todo aquel folleto también había huellas que no sabíamos de quién eran. La mejor huella, la que mejor calidad tenía, era la de la palma de la mano, y se trataba de una de las que estaban sin identificar. Cuando se comparó la huella de la mano de Chandler con la que había en el papel encontrado dentro del coche de las víctimas, quedó muy claro. Ya no solo coincidía la escritura de la nota, sino que también coincidía la huella de la palma de la mano, y es difícil conseguir algo mejor que eso. Oba Chandler fue acusado de 3 secuestros y de asesinato en primer grado. Los investigadores creen que Chandler conoció a Joan en una gasolinera y seguramente ella le preguntó cómo llegar hasta el hotel. Y allí. Pero si tienes algo donde pueda escribir, te puedo escribir lo que tienes que hacer. Escríbelo aquí. Vale. Chandler escribió las indicaciones en el mapa de las chicas
dejando pruebas de su escritura y la huella de la palma de su mano. Toma. Genial. ¿Qué? ¿Habéis venido de vacaciones? Sí, somos de Ohio. ¿En serio? ¿Y os gustan los barcos? Entonces, Chandler posiblemente les ofreció un paseo en su barco durante la puesta de sol. Y las chicas aceptaron la oferta. Sería fantástico. No tenemos nada mejor que hacer. Sí, claro. Bien. Ellas estaban solas de vacaciones y pensaron que era genial porque iban a ver la bahía de Tampa con un hombre muy agradable. Este tipo de cosas son muy comunes, pero ellas tuvieron mala suerte. Les tocó el idiota, el raro, el enfermo. ¿Por qué no apuntas la dirección? Chandler dio a Joan las indicaciones para llegar al muelle y ella tomó nota. Pero además escribió algo que luego sería vital. Azul y blanco. De acuerdo, va a estar genial. Más tarde, aquella misma noche, Chandler las llevó mar adentro, donde estaban a su merced. Sí, claro. ¡Que nadie se mueva! ¿Pero qué haces? Las chicas no sabían nadar, así que era imposible que llegaran vivas a la orilla nadando. No les quedó otra opción que cumplir sus órdenes. Las ató, las amordazó y supuestamente las violó. Después, ató un bloque de cemento a cada una de ellas y las tiró por la borda. Chandler dejó un rastro electrónico cuando llamó a su mujer por la radio del barco para decirle que había tenido problemas con el motor y que iba a llegar tarde a cenar. Estoy en la bahía. He tenido problemas con el motor. Otro de los errores que cometió Chandler fue dejar la nota manuscrita y la huella de la palma de la mano. Ova Chandler fue juzgado y condenado a pena de muerte. Ova Chandler, usted no solo ha perdido el derecho de vivir con nosotros bajo las leyes del estado de Florida, sino que ha perdido el derecho a la vida en general. Señor Chandler, que Dios se apiade de su alma. La decisión de mostrar la escritura del asesino en las vallas publicitarias para que la viera toda la ciudad, en este caso, marcó la diferencia. Me pareció una idea estupenda, genial, porque los investigadores solo pueden trabajar con los indicios que tienen. Y cuando los agotan todos, es necesario probar algo diferente y hacer partícipe al gran público. Los investigadores se habían quedado sin caso. No sabían qué hacer, así que pensaron que no tenían nada que perder si ponían el cartel. Sí, se arriesgaron, pero les salió bien la jugada. El descubrimiento más importante del caso fue la identificación de la letra del asesino. Aquello supuso su ruina. Bear Lake, Texas, es la meca para los profesionales de la industria aeroespacial de todo el mundo. Por eso tiene tantos barrios prósperos y lujosos. Yo creo que a ningún estadounidense le importaría vivir en esos barrios. Sin embargo, durante una tarde de julio del año 2003, la calma de esta zona residencial se vio perturbada cuando un adolescente fue a casa de su novia y encontró un baño de sangre. Dígame su emergencia. Me han llamado diciendo que hay 4 personas muertas. Es posible que les hayan disparado. En el salón, la policía y el personal de la ambulancia encontraron 4 adultos jóvenes muertos por disparos de bala. Llevaban muertos varias horas. Cuando entrabas, a la izquierda tenías a una chica tumbada boca abajo. En el sofá había 2 víctimas, un hombre y una mujer. Y detrás de ellos, entre el sofá y una pared bastante separada, estaba la 4ª víctima, otro hombre. Parecía literalmente una matanza. Había sangre en las paredes, agujeros de bala cerca de las vigas, casquillos en el suelo, y todos los muebles estaban empapados en sangre. Las víctimas eran Tiffany Rowell, de 18 años, que vivía en la casa. Su novio, Marcus Presela, Adelbert Sánchez, de 21 años, y Rachel Colorutis, de 18 años. Parecía que las víctimas estaban viendo la televisión y el ataque les había pillado desprevenidos. Estaban sentados en el sofá con los pies en alto, como nos sentamos todos cuando vemos la tele o estamos relajados. No parecía que estuvieran para nada asustados. Esa gente no sabía que estaba a punto de recibir esos disparos. Incluso parecía que Rachel fue asesinada cuando intentaba pedir ayuda por teléfono. Acababa de marcar el 9 y el 1, y el agresor se acercó a ella y le asestó varios golpes hasta que la mató.
Rachel recibió 6 disparos y varios golpes con la pistola. Por los casquillos que se encontraron en el lugar de los hechos, se supo que se habían utilizado 2 armas, una de 9 milímetros y otra del calibre 38. Buscábamos 2 agresores, porque la gente no suele ir con una 9 milímetros en una mano y una del 38 en la otra. La entrada no estaba forzada. El lugar de los hechos nos dice mucho y como detectives, aquel nos confirmó que conocían a los atacantes. El padre de Rachel oyó la noticia por televisión. Me fijé en el sitio donde estaban. Vi a mi mujer y a un montón de gente en la calle y el cordón ese que ponen alrededor de la casa. Intenté entrar, pero me detuvo un agente. Mi hija está ahí dentro. Señor, quédese detrás de esa línea o tendré que llevarle a la cárcel ahora mismo. Por favor, escuche. Venga, lo sé. Por favor, señor, por favor. Ya, usted déjenos hacer nuestro trabajo. No podía imaginarme quién podía haberle hecho eso, ni por qué. Rachel no tenía enemigos. Nos hemos quedado sin la luz de nuestra vida. Solo sé que ha venido un fantasma y se ha llevado a mi hermana. Lo que inquietaba a los investigadores era el móvil del crimen. ¿Quién podría querer matar a estas 4 personas? ¿Y por qué? El día posterior al asesinato de los 4 jóvenes de Clear Lake, Texas, un gran número de compañeros suyos de clase se reunieron en la casa donde habían muerto. Lo que tienes que hacer es aceptar lo que ha pasado y encima tienes que organizar un gran evento familiar, el funeral. Pero además de pensar en eso, no podía dejar de pensar en descubrir quién había sido y en cooperar y ayudar a la policía para que ellos pudieran hacer su trabajo. La policía descubrió que los 2 chicos que habían muerto en el ataque estaban relacionados con el mundo de las drogas y eso podría formar parte del móvil. Marcus lleva una vida muy arriesgada y vendía droga. Había conseguido que su primo Adelbert le ayudara a vender y eso hacía que Rachel y Tiffany estuvieran expuestas a los efectos que eso pudiera tener. En el lugar de los hechos, los investigadores descubrieron que se habían realizado 21 disparos, de los cuales 17 habían impactado en las víctimas. A primera vista parecían disparos muy calculados, porque se produjeron muy pocos errores. No se recuperaron las armas del crimen en el lugar de los hechos. Allí no había armas. Solo 3 de las víctimas murieron por herida de bala. Porque, a pesar de haber recibido 6 disparos, la causa de la muerte de Rachel Koloroutis fue un golpe con una pistola en la cabeza. La policía también descubrió que Tiffany Rowell, de 18 años, vivía sola en esa casa, después de que su padre se hubiera vuelto a casar y se hubiera ido a vivir con su nueva mujer. Yo pensaba que el padre de Tiffany vivía con ella. No me enteré de que vivía allí sola hasta después de los asesinatos. La casa era una casa de fiestas, se hacían muchas fiestas y mucha gente nos dijo que allí se consumían drogas. Cuando los investigadores hablaron con los vecinos, averiguaron que nadie había oído los disparos. Estaban en pleno verano, todos tenían el aire acondicionado encendido y las puertas y las ventanas cerradas. Pero los interrogatorios revelaron algunas pistas importantes. Cuando quieres sondear a los vecinos, no debes preguntar, ¿vio algo raro ese día? La pregunta correcta es, ¿ese día vio algo que no suele ver en el día a día? Ahí fue cuando los vecinos de al lado ofrecieron información importante a los policías. Vieron a un hombre y a una mujer jóvenes caminando por la acera y vestidos de negro. Las autoridades llamaron a la afamada dibujante Lois Gibson para que realizara un retrato robot basado en las descripciones de los vecinos. Lo único que tenía era a 2 testigos que habían mirado por la ventana y habían visto a un hombre y a una mujer. Eso era todo. Primero tenían que centrarse en lo más obvio, la raza y la edad. La pareja era blanca y parecía que eran bastante jóvenes. Eran elegantes, jóvenes, atractivos. Gente normal. Lo único relevante era que la chica tenía los ojos muy grandes. Los vecinos también dijeron que ella llevaba un pañuelo en la cabeza. El pañuelo me impedía saber cómo era el pelo, porque prácticamente es lo que define a una mujer. Utilizando ayuda visual, haciendo uso de cientos de fotografías con diferentes características faciales, Gibson intentó dibujar rasgos específicos de la cara de los sospechosos.
Os voy a enseñar algunas características y me diréis cuáles son las que más definen a la persona. Voy a realizar una composición y cuando tenga el boceto os lo enseñaré y cambiaré lo que queráis. Tras 2 horas, Gibson realizó estos dibujos. Solo pude conseguir unos dibujos muy simples, pero diseñé a una chica bastante joven, con los ojos muy grandes, y a un chico guapo, normal y corriente, blanco y con el pelo rubio. No parecían el tipo de personas que podrían cometer un crimen con tanta violencia. Ahora la pregunta era, ¿habría alguien que pudiera o quisiera identificarles? Con los retratos robot de los sospechosos ya en su poder, los investigadores visitaron el instituto de Clear Lake, con la esperanza de que algunos de los antiguos compañeros de las víctimas pudieran aportar más información sobre posibles enemigos. 3 de las 4 víctimas estudiaban en el instituto de Clear Lake, así que yo creo que por eso la policía se centró en el instituto, para averiguar qué conexiones tenían. Pero no consiguieron nada nuevo. La policía, y lo sé porque solía hablar con ellos, estaba investigando todos los indicios. Los investigadores tuvieron que considerar la posibilidad de que los asesinatos fueran realizados por profesionales. Habían entrado allí con un propósito concreto y es obvio que quienes lo hicieron se aseguraron de que no quedaran testigos que informaran a la policía. Las 2 víctimas masculinas del caso eran conocidos traficantes de drogas, y uno de ellos, Adelbert Sánchez, tenía familiares relacionados con la mafia mexicana. Adelbert tenía familiares en la cárcel, en prisiones federales de Texas y Florida, y cumplían pena por vender y transportar grandes cantidades de marihuana de México al sur de Texas. Pero los detectives no encontraron ninguna conexión entre la mafia mexicana y los asesinatos. A pesar de los esfuerzos de los investigadores, se estaban quedando sin indicios relacionados con el caso. Se realizaron muchos interrogatorios y pedimos ayuda a muchos investigadores de homicidios. Los que trabajábamos en el caso estábamos frustrados porque no sabíamos si íbamos a poder coger al asesino, ni si esa persona estaba delante de nuestras narices. Las familias querían respuestas, merecían respuestas. Después de 3 años, las familias empezaron a pensar que el caso no se resolvería nunca. A mi hija no la mató un rayo, ni un cáncer horrible, ni nada por el estilo. Este dolor lo causó una persona y nos la quitó. Así que solo quería saber quién había sido. Quería que le cogieran. Aunque por instinto, quería encontrar yo al asesino y pulverizarlo. La única prueba real que tenían los investigadores era el retrato robot de los sospechosos. Estaba claro que la gente que había hecho el retrato, los que habían dado la información a nuestra dibujante, iban a ser testigos importantes. El padre de Rachel dejó de sumirse en la pena y pasó a la acción. Ayudó a conseguir $1000 para ofrecer una recompensa a cualquiera que pudiera aportar algún dato que llevara a la detención y condena de los asesinos. Parte del dinero se utilizó para mostrar los retratos robot de los sospechosos en vallas publicitarias de la zona. Puse las vallas publicitarias alrededor, en todas las entradas y salidas de Clear Lake, para que todo el que cogiera el coche las viera. Conseguimos llamar la atención y nos llamó mucha gente. Pero la llamada más importante llegó de parte de un ciudadano anónimo al teléfono gratuito de lucha contra el crimen. Lucha contra el crimen, ¿en qué puedo ayudarle? El informante había reconocido a la chica del retrato robot. La había conocido en un programa de desintoxicación de drogas. Dijo que presumía de haber participado en un cuádruple asesinato. Aquella mujer admitió que había matado a 4 personas e iba contando por ahí los detalles de lo que había sido matar a esa gente. Además, la mujer contó algo más al informante, algo que solo podía saber el asesino. Le dijo que una de las víctimas murió llamando a emergencias. Eso solo lo podía saber alguien que hubiera estado allí. Fue como, es ella, es ella. La investigación tiene que ir por ahí. El corazón me iba a estallar, madre mía. El informante identificó a la mujer como Christine Paolilla, de 20 años. Sorprendentemente, la foto del carnet de conducir de Christine se parecía mucho al retrato robot. Me puse a gritar. Estaba en la oficina y grité. No me lo podía creer. Christine Paolilla iba al mismo instituto que 3 de las 4 víctimas. Irónicamente, en clase se reían de Christine,
Pero Rachel Koloroutis y Tiffany Rowell eran sus amigas. En vez de meterse con ella, Rachel y Tiffany la aceptaron tal y como era y se hicieron sus amigas. Cuando llamé a mi mujer y le dije que había sido Christine Paolilla, me dijo: George, esa chica está en una de las fotos de la cartera de Rachel. Pero ¿por qué iba Christine a matar a las dos chicas que habían querido ser amigas suyas? Y lo que es más, ¿dónde estaba Christine ahora? La principal sospechosa del cuádruple asesinato de Clear Lake, Texas, era Christine Paolilla. La había identificado un informador anónimo que había visto su retrato robot en una valla publicitaria. Cuando investigaron a Christine, descubrieron que era adicta a la heroína y que después de clase se gastaba todos sus ahorros en droga. Gastaba mucho dinero en drogas, sobre todo en heroína. Ella misma calculaba que invertía unos $1,000 al día. Localizaron a Christine y a su marido en un motel barato de San Antonio, rastreando sus movimientos bancarios en los cajeros del país. Estaban sacando grandes cantidades de dinero a diario. Los agentes lo describieron como el lugar más asqueroso que habían visto en su vida. Aunque lo viéramos, no nos lo creeríamos. Los investigadores encontraron cientos de jeringuillas y docenas de cajas con utensilios para drogarse, esparcidas por toda la habitación. 80 u 85 agujas en fila cargadas y listas para usarse. Fue horrible. Había salpicaduras de sangre en la mayoría de los objetos que había en la habitación, porque cuando terminaban de inyectarse, echaban lo que quedaba en la jeringuilla al aire y los restos con sangre se quedaban en el ambiente. Era horrible. Yo creo que les debían de quedar solo unas semanas de vida. Ella estaba amarillenta, hacía semanas que no veía la luz del sol, al menos 8 semanas, según su marido. Sobrevivía a base de galletas Ritz, queso y grandes dosis de heroína. Durante el interrogatorio policial, Christine, afectada por el síndrome de abstinencia de la heroína, tal y como se ve en este vídeo, admitió haber participado en los asesinatos. Pero dijo que su exnovio, Chris Snyder, había sido el verdadero asesino. Igual que había sucedido con el de Christine, el retrato robot de Snyder era bastante acertado. Los dibujos forenses cumplieron su función. Esta vez dimos en el clavo. Yo no estuve en esa casa para nada. De acuerdo, estuviste en la entrada. En ningún sitio yo no estuve en esa casa. Estuviste en la entrada. No estuve en la entrada. La vez que más cerca estuve de la casa fue cuando llevé el coche a... Christine dijo que había esperado fuera mientras Snyder mataba a sus amigas. Me dijo que lo había hecho. ¿Lo había hecho? ¿Pero qué? ¿Qué te dijo? Que les había disparado. ¿Que les había disparado? Tras realizar una búsqueda en la base de datos nacional, se descubrió la dirección de los padres de Chris Snyder y ellos indicaron a la policía que Chris vivía en Carolina del Sur. Cuando sus padres le dijeron que le buscaba la policía para interrogarle, Chris desapareció. Se dejó el coche y la cartera. Se dejó todas sus pertenencias. La policía encontró su cadáver en un bosque cercano. Las pruebas toxicológicas demostraron que había ingerido una dosis letal de analgésicos. Optó por la vía más cobarde. Salió corriendo, cogió las pastillas, se hizo un ovillo como un animalito asustado, se metió entre la maleza y se tomó un puñado de pastillas para quedarse dormido. Era un fracasado, un patán y un cobarde que sabía lo que se iba a tener que enfrentar. Cuando la policía analizó las pertenencias de Chris Snyder, encontró una pistola del 38 y un arma semiautomática de 9 milímetros. En balística probamos las armas y resultaron ser las armas del crimen. El ADN de Chris Snyder se encontró en el revólver del 38, y a pesar de que habían pasado 3 años del crimen, en la pistola de 9 milímetros todavía se encontraron trazas de sangre de Rachel Koloroutis. En la mezcla de ADN que recogimos del arma de 9 milímetros, encontramos alelos que coincidían con los de Rachel. Se encontró ADN de la propia piel de Snyder dentro del cañón de una pistola que se había utilizado 3 años antes para asesinar a 4 chicos indefensos. Increíble. El marido de Christine dijo a la policía que en una ocasión ella había admitido haber participado activamente en el cuádruple asesinato. Christine me dijo que cuando se iban a ir,
Ella volvió para asegurarse de que todos estaban muertos. Golpeó a una de las chicas en la cabeza con una pistola. Al enfrentarse a todas esas pruebas en su contra, Christine llegó a admitir que había empuñado una de las armas. ¿Disparaste muchas veces? Me pareció que había disparado 1.000.000 de veces. Era la primera vez, pero me pareció que lo había hecho 1.000.000 de veces. Tras analizar las pruebas, los abogados de la acusación creen que tanto Christine Paolilla como Chris Snyder necesitaban dinero o drogas. Así que fueron al único sitio donde sabían que iban a poder conseguirlo, a casa de Tiffany Rowell. Los vecinos les vieron lo suficiente como para conseguir unos retratos robot casi perfectos. Como las víctimas conocían a Christine, abrieron la puerta y la invitaron a pasar con su acompañante. Entonces, empezaron a disparar. 21 disparos en tan solo unos segundos. Tras llevarse lo que buscaban, Christine contó que vio que Rachel seguía viva y tenía el móvil en la mano. Así que Christine golpeó a Rachel hasta que la mató, mientras ésta intentaba llamar a emergencias. Lo último que Rachel Colorutis le dijo a Christine mientras lloraba fue: ¿por qué me estás haciendo esto? Y según Christine le había dicho a su marido, ella simplemente había seguido propinándole golpes sin parar hasta que murió. Christine Paolilla fue acusada y condenada por asesinato. Como cuando cometió el crimen solo tenía 17 años, no fue condenada a pena de muerte, pero sí a cadena perpetua. Cuando eres padre y pierdes a tu hija, nunca acabas de aceptarlo. Se te queda un gran vacío para siempre y nunca mejora. Yo incluso diría que va a peor. Hemos visto un claro ejemplo de cómo los familiares, la policía y los científicos trabajaron en equipo para resolver un caso complicado. La mejor prueba que conseguimos fue encontrar el ADN de Chris Snyder en una de las armas. Para mí son más importantes las pruebas físicas que los testigos, sean como sean. Así que las pruebas forenses que hay en el lugar de los hechos dicen casi más que los testigos en el estrado. Su deseo por volver a drogarse truncó la vida y el futuro de aquellos 4 chicos. Es increíble. Al final, ella recibió lo que se merecía, y me alegro de haber contribuido a ello. Bryan, Texas, es una zona de residencias universitarias que permanece a la sombra de la Universidad A&M de Texas. Aquí es donde se encuentra la escuela Blinn, donde Gina Verhalen y Spencer Hood eran inseparables. Los padres de Gina dicen que él era el amor de su vida, porque llevaban varios años saliendo y habían ido al baile de graduación del instituto juntos. Gina adoraba a Spencer. Gina y Spencer pensaban estudiar Derecho o Ciencias Políticas y vivían en apartamentos separados dentro de la misma urbanización. La urbanización Atom Woods estaba justo al lado de la escuela Blinn. Allí vivían muchos estudiantes, estaba cerca y el acceso a la escuela era fácil. El 9 de abril de 2008, después de asistir a sus clases matutinas, Spencer se pasó por el apartamento de Gina para recoger un libro que se había dejado allí. Cuando Spencer llegó al apartamento de Gina, encontró la puerta abierta y entró. Spencer encontró el cuerpo sin vida de Gina en el suelo de la habitación y pidió a un vecino que llamara a emergencias. Está en el suelo, está inconsciente y no respira. Bueno, escuche, ¿puede tocarla y ver si está fría? ¿Puedes tocarla y ver si está fría? Está fría, está fría. ¿Está fría al tacto? Sí, señora. Dios mío. La policía y el personal de la ambulancia dictaminaron que Gina había muerto en el escenario del crimen. La única herida que le encontramos fue un pequeño chichón en la cabeza. Bueno, también se había mordido la lengua con sus propios dientes. No parecía que se tratara de un robo. El bolso estaba colgado de una percha al lado de la puerta y además tenía las tarjetas de crédito, el dinero y las llaves dentro. No había ni pastillas ni alcohol. No había indicadores de que se hubiera suicidado. Spencer dijo a la policía que la última vez que había visto a Gina había sido la noche anterior, sobre las 12. Estudiaron juntos y después él se fue a su apartamento sobre las 12:30. Y luego, unos minutos más tarde, llamó a Gina para darle las buenas noches.
Según el registro de las llamadas telefónicas, había realizado la llamada a las 12:47. Sabemos que la encontraron sobre las 11:30 de la mañana, así que a Gina la asesinaron en un espacio temporal de menos de 12 horas. Durante la autopsia, el médico forense no encontró pruebas de que Gina hubiera sufrido ninguna agresión sexual, pero tampoco pudo descartarlo. Según mi experiencia, y llevo 30 años realizando autopsias, la falta de lesiones genitales no descarta la agresión sexual. No obstante, sí encontró pequeños vasos sanguíneos rotos en la zona blanca de los ojos de Gina, lo que se conoce como hemorragia petequial. Las hemorragias petequiales se encuentran dentro del grupo que nosotros denominamos estigmas por asfixia. A mí aquello me indicó que tenía que buscar signos de asfixia. Y los encontró. La laringe de Gina había sido aplastada. La conclusión era obvia. Se trataba de una estrangulación y era muy probable que se hubiera realizado con las manos. Tras una pequeña investigación se descubrió que Spencer y Gina habían acabado con su relación varias veces y habían salido con otras personas, pero siempre acababan resolviendo sus diferencias y volviendo juntos. Como la entrada no estaba forzada, yo creo que inmediatamente todos pensamos que habían tenido una pelea, que había acabado mal. Preguntamos a Spencer si había matado a Jenna y su respuesta fue claro que no. ¿Pero respaldarían las pruebas forenses su versión de los hechos? Cuando los investigadores analizaron el pasado de Gina Verhalen, descubrieron que sus amigos y compañeros de clase en la escuela Blinn de Texas la querían y respetaban. No tenía enemigos ni se había peleado con nadie. La gente solo decía cosas buenas sobre ella. Gina era buena estudiante y trabajaba de camarera en un restaurante de la zona para pagarse los estudios. Todo lo que había tenido y tenía se lo había ganado trabajando. Creo que casi a jornada completa en Windham Moor mientras estudiaba. La noche de su asesinato, Gina trabajó en el restaurante hasta las 9. Los vídeos de las cámaras de vigilancia no revelaron nada extraño. Solo vimos a Jenna caminando hacia su vehículo. No vimos a nadie siguiéndola. Gina volvió a su piso sobre las 9:30. Su novio, Spencer Hood, dijo que se había pasado a verla y habían estado 3 horas estudiando juntos, pero que él la dejó allí después de las 12. Entonces, los vecinos de Gina ofrecieron un posible indicio. La noche del asesinato, los vecinos habían estado jugando al voleibol en la cancha de la urbanización. Sobre la medianoche, vieron a un hombre que venía de la zona del apartamento de Gina. Iba sin camiseta y parecía muy triste. Supimos que aquel hombre tan sospechoso había salido entre las 12 de la noche y las 2 de la madrugada. De hecho, algunas de las chicas que estaban jugando dijeron que daba miedo. Los testigos indicaron que el hombre se parecía a Sean Stevens, un chico de 26 años que también estudiaba con ellos y vivía en otro edificio adjunto. Según algunos amigos, una vez le hizo un comentario muy vulgar a Gina en el aparcamiento. Creo que se oyeron maullidos provenientes de la terraza de Sean, dirigidos a las chicas, y Jenna y él intercambiaron algunas palabras. Desde el apartamento de Sean se veía perfectamente el piso de Jenna. Contactamos con él. Sean estaba extremadamente nervioso y temblaba literalmente. Sean negó su participación en el asesinato de Gina. Además, dijo que él no era ese hombre sin camiseta que vieron saliendo de la zona del apartamento de Gina la noche de su asesinato. No pudo aportar información exacta de dónde había estado aquella noche, debido a que había consumido grandes cantidades de alcohol. Entonces, la policía descubrió una información sorprendente. 2 meses antes de su asesinato, Gina había contado a su familia un incidente relacionado con el hombre encargado del mantenimiento del edificio. Sucedió una mañana justo después de que ella saliera de la ducha. Se encontró al hombre, de pie en el salón. Estaba allí cuando no tenía que estar. Y ella no lo sabía. Según Gina, el hombre dijo que no había oído el agua, que creía que no había nadie y por eso había entrado. Da miedo solo de pensarlo. No entras en una casa cuando hay alguien en la ducha y cuando la persona sale, te vas. Jenna se enfadó mucho. Contactó con el supervisor de la empresa de mantenimiento y le contó lo que había pasado. El hombre en cuestión se llamaba Jeremy Rosser. Tenía 29 años. Estaba divorciado con 2 niños
y nunca había tenido problemas con la justicia. Era religioso. Su padre era pastor en un pueblo cercano. Pero para la policía todo era muy sospechoso. Así que realizaron un experimento para ver si la explicación de Rosser era real. Cuando los detectives Fry y Matthews fueron a la urbanización, se quedaron en la puerta del apartamento y pidieron que otra persona fuera al baño de Gina, encendiera la ducha y cerrara la puerta del servicio. Desde la puerta se oía que la ducha estaba encendida dentro del piso. Casualmente, despidieron a Rosser una semana después del asesinato de Gina. Le despidieron porque había dejado de ir a trabajar. La policía quería interrogar a Rosser, pero se había ido de la ciudad tras perder el trabajo y nadie sabía dónde estaba. También descubrieron que el novio de Gina, Spencer Hood, estaba desaparecido. Obviamente, en principio, nos centramos en Spencer, porque era la última persona que la había visto, y el primero que la encontró. Que ahora se hubiera ido, no le dejaba en buen lugar. Ya solo quedaba Sean Stevens, y tampoco le encontraban por ninguna parte. Se había ido, no iba a clase, no vivía en la urbanización. Quisieron averiguar dónde estaba. Sean sabía que se estaba llevando a cabo una investigación por el homicidio y ya le habíamos interrogado sobre el tema. Y eso, sumado al hecho de que se fuera de la ciudad a mitad del semestre escolar, indicaba que podía haber tenido algo que ver con el crimen. Me empecé a dar cuenta de que no tenían ni idea, no sabían quién lo había hecho. Yo creo que nos tomamos el caso de una forma más personal que otras veces, porque los dos tenemos hijas. Me encantaría poder resolver todos los casos, pero este quería resolverlo especialmente porque nos resultaba más cercano, y eso nos dio fuerza. La policía tenía 3 posibles sospechosos del asesinato de Gina Verhallen. Su novio, Spencer Hood. Sean Stevens, que coincidía con la descripción del hombre que salió del edificio donde vivía Gina la noche de su muerte. Y Jeremy Rosser, el hombre encargado del mantenimiento de la urbanización que había entrado al apartamento de la chica en circunstancias un tanto sospechosas. Los investigadores tenían la esperanza de que los científicos pudieran encontrar algún tipo de pruebas forenses que ayudaran a estrechar la búsqueda. Estábamos buscando pruebas biológicas. ¿Habrá piel, pelo? Podría haber fibras, trozos de material del lugar del crimen, suciedad o algo que hubiera en la ropa de alguien. Primero, los científicos encontraron células de piel debajo de las uñas de Gina, algo que es habitual cuando la víctima se ve obligada a luchar. Extrajeron ADN y descubrieron que pertenecían a 2 perfiles genéticos, a 2 hombres. De un ADN había más cantidad que del otro. Los investigadores también encontraron una gota de sangre en el cuello de la camiseta de Gina y otras 2 en la moqueta, cerca del cadáver. En una de las gotas encontramos ADN de Gina y la otra resultó de un hombre desconocido que coincidía con el propietario de las muestras encontradas en las uñas y de la gota de sangre de la camiseta. Ella luchó por su vida, le arañó todo lo que pudo y tan fuerte como le fue posible, incluso le hizo sangre. El ADN era especialmente importante para nosotros, porque sabíamos que si encontrábamos al propietario del ADN, tendríamos al asesino. Ya en posesión del ADN del asesino, los investigadores quisieron recoger muestras de ADN del novio de Gina, Spencer Hood, de su vecino, Sean Stevens, y del encargado del mantenimiento, Jeremy Rosser. Misteriosamente, todos habían desaparecido tras el asesinato de Gina. Mientras la policía les buscaba, se organizó una redada de ADNs. Se solicitaron muestras de ADN a todos los hombres que vivían en la urbanización y a todos sus compañeros de trabajo. Se recopilaron casi 50 muestras, pero ninguna coincidió con la encontrada en el lugar de los hechos. Eliminamos a todos los que tenían alguna conexión con ella. Si se trataba de un hecho realizado al azar, ¿cómo íbamos a localizar a esa persona para tomarle una muestra de ADN? Al final, la policía encontró al novio de Gina, Spencer Hood, a 3 horas de allí, en casa de sus padres. Acabamos yendo en coche a Wimberley para buscarle, porque en aquel momento pensábamos que podía ser el asesino. Le pregunté por qué se había ido y me dijo que porque estaba triste. Él y Gina estaban muy unidos y quería estar con su familia. Spencer fue muy cooperativo. Permitió que la policía le fotografiara sin camiseta y no le encontraron marcas de arañazos en el cuerpo. Además, contestó a todo sin solicitar la presencia de su abogado y entregó sin problemas una muestra de ADN. Después, la policía buscó a Sean Stevens,
y le encontró en casa de sus padres a unos 720 kilómetros en Oklahoma. Sean dijo que se había ido a casa para ver a su hermano que estaba de permiso, ya que estaba realizando un servicio militar en Irak. Entonces supimos por qué Sean se había ido de la ciudad. Cuando se lo pidieron, Sean entregó la muestra de ADN sin problemas y sin que la policía tuviera que solicitar una orden del juez. El único sospechoso que quedaba era Jeremy Rosser. Finalmente, la policía consiguió localizarle gracias a una importante pista que ofreció su exmujer. Dijo que, cuando se habían divorciado, Jeremy había mostrado signos de violencia. En una pelea, él la tiró al suelo y mientras ella estaba tirada, él se arrodilló y le puso las manos alrededor del cuello. Curiosamente, ese incidente ocurrió más o menos cuando tuvo lugar el asesinato de Gina. Pero para los investigadores seguía habiendo un problema. Se estudió el pasado de Rosser y no tenía antecedentes, así que eso le convertía en un candidato poco creíble para un crimen de este tipo. Cuando la policía interrogó a Rosser, negó su participación y fue muy cooperativo. Estaba muy tranquilo, muy relajado. No parecía culpable de asesinato. Pero en la camioneta de Rosser, los investigadores encontraron un ordenador portátil. El número de serie indicaba que su propietario era una persona que vivía en la urbanización de Gina y que además había informado de su robo hacía unos meses. También descubrieron que Rosser todavía tenía llaves de los apartamentos. Esto nos indicó que Rosser seguramente había entrado en muchos de los apartamentos mientras se encargaba del mantenimiento. Pero entre las llaves que tenía Jeremy, no estaba la del piso de Gina. Y del mismo modo que los demás sospechosos, Jeremy Rosser entregó la muestra de ADN sin problemas. Yo creía que Jeremy podía no ser la persona que buscábamos, porque era muy cooperativo y tenía muy buena conducta. Para los investigadores, había 3 sospechosos. ¿Coincidirá el ADN que tienen con el de alguno de ellos? ¿O seguirá suelto el asesino? En otros casos sé quién ha sido, aunque no pueda demostrarlo. Pero en este caso era diferente. Aunque pudiera demostrarlo, no sabía quién había sido. Los científicos tenían las muestras de ADN de los 3 sospechosos y esperaban poder averiguar quién había matado a la joven estudiante Gina Verhalen. De no haber sido por la ciencia, no se sabe lo que hubiera pasado. Si ella no hubiera tenido ADN bajo las uñas, en el cuello de la camiseta o en la moqueta, seguramente no habríamos resuelto el caso nunca. Sin las pruebas forenses, no se podría haber detenido a nadie. Los resultados de las pruebas de ADN no dejaron lugar a dudas. Jeremy Rosser había estado en casa de Gina la noche del asesinato. ¿Por qué tenía su ADN bajo las uñas? No tengo ni idea. ¿No tiene ni idea? ¿Por un apretón de mano? No estoy seguro. No fue por un apretón de manos. ¿Y cómo es que había sangre suya en el cuello de su camiseta? ¿Quieres que hablemos de ello mañana? No. ¿Cuál fue el detonante? ¿Por qué quiso hacerle aquello? Es muy raro. Cuando la policía detuvo a Rosser, este no se sorprendió. ¿Te han informado de por qué estás detenido? No me lo dijeron. Me dijeron que usted me lo contaría cuando llegara aquí. Pues por asesinato. ¿Asesinato? Tenemos razones para creer que posiblemente tuviste algo que ver con esto. ¿Entonces estoy detenido por asesinato? No hubo gritos ni esas cosas, ni soy inocente. Solo, vale. Y eso dice mucho. Los abogados de la acusación creen que la entrada de Rosser en el apartamento de Gina mientras ella estaba en la ducha no fue un accidente. Tras aquel encuentro, los abogados creen que Rosser volvió a utilizar su llave maestra la noche del asesinato para entrar en el piso de Gina mientras ella estaba en el trabajo. Esa vez, según creen, se escondió en la segunda habitación de Gina y la esperó. Gina volvió a casa sobre las 9:30 de la noche. Pero su novio, Spencer Hood, se pasó a verla. Algo que Rosser seguramente no esperaba. Así que se vio obligado a esperar otras 3 horas. Me voy a ir. Vale. A ver qué tal me sale el examen. Tranquilo, te saldrá bien. Te quiero. Y yo a ti. Adiós. Spencer se fue poco después de la medianoche. Buenas noches. Adiós.
pero llamó a las 12:47 para darle las buenas noches. Después de la llamada, Gina se fue a la cama. Y en algún punto, Rosser la atacó. Gina luchó por su vida, le arañó, y así se quedó con algunas células de su piel. Pero él la estranguló hasta matarla. Pequeñas gotas de sangre de Rosser cayeron en la camiseta de Gina y en la moqueta al lado de su cadáver. Me gustaría decir que supongo que Gina luchó por su vida hasta el final, como siempre hacía. Siempre fue una luchadora, y aquello fue suficiente para ayudarnos a saber quién había sido, al menos, para buscar justicia para ella y para su familia. Cuando le acusaron por el asesinato de Gina, Rosser admitió que era culpable para evitar el mal trago del juicio a la familia. Rosser nunca reveló el móvil. Es posible que Jeremy entrara en el apartamento de Jenna para robar y que cuando Spencer se fue, Jeremy intentara salir de la habitación con lo que había robado, que Jenna le viera y entonces hubiera tenido que acabar con ella porque podía identificarle. También es posible que el ataque tuviera algo que ver con los problemas maritales que tenía en aquel momento. Jenna se parecía muchísimo físicamente a la exmujer de Rosser. Puede que la atacara a ella porque estaba enfadado con su exmujer. Las pruebas forenses fueron cruciales en este caso, porque no sabemos el móvil. Sin su ADN, no teníamos ninguna razón para pensar que él había entrado en el apartamento. Independientemente del móvil, Jeremy Rosser fue condenado por el asesinato de Gina Verhalen y fue sentenciado a 55 años de cárcel. Tiene 2 hijos que van a crecer con su padre en la cárcel. Así que las decisiones de Rosser afectaron a mucha gente. A mí este caso me llama mucho la atención y creo que es uno de los más importantes en los que he trabajado, teniendo en cuenta el tipo de persona que era Jenna. Era una persona joven, con toda la vida por delante. Y fue una tragedia que le pasara esto a alguien como ella. Esta noche, de media, la centralita de emergencias de Tulsa, Oklahoma, recibe unas 3.000 llamadas. Una noche, recibieron una llamada informando de un incendio que parecía totalmente normal. Veo llamas, pero no veo el humo. Es decir, la parte trasera de la casa se está quemando. ¿Cómo se llama usted? Kenneth. Kenneth, ¿desde dónde me llama? Desde el móvil, iba a casa desde casa de un amigo. La operadora del teléfono de emergencias pidió a Kenneth que se mantuviera en línea, mientras los bomberos iban a toda prisa al lugar de los hechos. Entonces sucedió algo muy extraño. Pareció que interactuaba con alguien. Alguien que quizás se acercó a él. ¿Eso es un incendio? ¿Qué? Vale. Vale. Oiga. Oiga. Cuando llegaron los bomberos, apagaron el fuego. Y en un coche aparcado delante de la casa, desplomado encima del volante, estaba el hombre que había llamado a emergencias. Le habían matado de un disparo. Fue identificado. Se trataba de Kenneth Maxwell, de 24 años, un camionero que vivía a 1,5 kilómetros de distancia. Sus amigos indicaron que pasó por allí de camino a casa porque volvía de una fiesta. Fue horrible. Nadie piensa nunca que el buen samaritano pueda convertirse en la víctima. Dentro de la casa, los bomberos encontraron 2 cadáveres. Un hombre en la cocina con un disparo a quemarropa en la cabeza. Su cadáver estaba allí cubierto con una alfombra. Y una mujer en una de las habitaciones traseras. Estaba desnuda y había recibido varios disparos en la cabeza con una almohada delante. Las víctimas se identificaron como los propietarios de la casa, Fred Barney, de 51 años, y su mujer, Rebecca, de 42. No conseguimos encontrar ninguna conexión entre Kenneth Maxwell y los Barney. Pero los investigadores descubrieron que Rebecca y Fred Barney tenían una relación poco común. Tras 6 años de matrimonio, se iban a separar. No tenían hijos y el divorcio era de mutuo acuerdo. Así que decidieron seguir viviendo juntos, durmiendo en habitaciones separadas hasta que el divorcio se hiciera efectivo del todo. Así que ya no tenían lo que se podría denominar una relación de pareja, pero seguían siendo buenos amigos. En el comedor, la ropa de Rebecca estaba doblada en 2 pilas bien definidas.
Yo creo que cualquier persona que se quita las gafas y las coloca con cuidado encima de la ropa en el comedor, lo hace porque ha pasado algo malo. Eso no se hace voluntariamente. Alguien tenía que haber obligado a Rebecca a hacer eso. Ahí es cuando te das cuenta de que este asesinato no va a ser de los normales. Los expertos en incendios determinaron que el fuego de casa de Fred y Rebecca Barney no fue un accidente. Habían arrancado los fogones de la pared y el tubo de gas estaba cortado. Parecía a todas luces que alguien había planeado lo que había pasado en esa casa. Pero el asesino no había contado con que alguien podía pasar por allí e informar del incendio. Así que aquella llamada le costó la vida a Kenneth Maxwell, pero supuso encontrar muchas pruebas. Le recuerdo sobre todo por su último acto, por intentar ayudar a los demás. Es el primer recuerdo que se me viene a la cabeza cuando pienso en Kenneth. Que Dios le bendiga porque salvó la investigación. Llamó a emergencias y los bomberos pudieron apagar el fuego, dejando así multitud de pruebas para que nosotros analizáramos y pudiéramos trabajar. La llamada de Kenneth Maxwell también evitó que los cadáveres se quemaran totalmente. Por las pruebas encontradas en el lugar de los hechos, parecía que el asesino había matado a Fred Barney por sorpresa, ya que le había disparado una sola vez, por detrás y en la cabeza. Fred estaba en pijama. Parecía que se estaba haciendo un sándwich en la cocina, y no había pruebas de que hubiera luchado por su vida. El cuerpo de Rebecca se encontró en una habitación. Ella había recibido numerosos disparos, y eso llevó a los investigadores a pensar que ella era el objetivo principal. Le puso la almohada en la cara y disparó. Es significante que le disparara más de una vez. A Fred solo le disparó una vez. Ella recibió 3 disparos porque el asesino estaba cabreado. Los análisis de balística indicaron que las 3 víctimas de asesinato, Kenneth Maxwell, Fred y Rebecca Barney, murieron por disparos realizados con la misma arma del calibre 22. La entrada no estaba forzada, así que eso indicó que Fred o Rebecca podían conocer al asesino. A primera vista, parecía que no habían robado nada, ya que no habían tocado ni las tarjetas de crédito ni el dinero de las víctimas. Había una televisión en la zona del salón, y si yo fuera un ladrón, o si hubiera querido robar algo, me habría llevado alguna de esas cosas al salir. Pero en uno de los dormitorios traseros faltaba algo. Se habían llevado la torre del ordenador entera. Aquello me pareció raro desde el primer momento. ¿Por qué iba el asesino a llevarse solo el ordenador? Aquello indicaba directamente que el ordenador tenía algo que ver con el asesinato, que Internet tenía algo que ver. La noche de los asesinatos, los investigadores descubrieron que Fred y Rebecca habían estado juntos en un bar que se llamaba Arnie's, un sitio al que solían ir. Los testigos indicaron que habían estado con un hombre que nadie en el bar había visto antes. Dijeron que era un tipo muy alto, entre 1,90 y 2 metros. Ella aquella noche le presentó como su nuevo novio de Internet. Sus amigos explicaron que Fred parecía cansado y desinteresado. A Fred no le gustaba aquel chico y se notaba. Para los jefes del bar, que conocían bien a Fred, era obvio que a Fred no le gustaba mucho el novio que Rebecca se había echado. Rebecca no presentó al chico por su nombre, aunque eso no le impidió presentárselo a todos sus conocidos. Rebecca presentó a aquel hombre con el que estaba como su vaquero de 25 centímetros. Creo que así se refirió a él en el bar. Los jefes y los trabajadores del bar dijeron a los investigadores que Fred, Rebecca y el vaquero se fueron juntos de Arnie's cuando el bar cerró. El bar estaba a tan solo 5 minutos de casa de los Barney. Arnie's cierra sobre las 2 de la madrugada y la llamada por el incendio se realizó a las 3:11. Así que pasó mucho tiempo desde que se fueron del bar hasta que se produjeron los asesinatos. Pasaron cosas horribles en esa hora y 10 minutos. Los investigadores no sabían nada de aquel vaquero. No sabían su nombre ni de dónde era. Pero algo que encontraron en el lugar de los hechos rápidamente aclaró muchas dudas. Tras la autopsia de Rebecca Barney, el médico forense determinó que había sufrido agresiones sexuales. Pero conseguir una muestra biológica no iba a ser fácil. La señora Barney tenía el periodo, así que había mucho ADN suyo que obstaculizaba la tarea de conseguir el ADN de la otra persona. Por suerte, alguien del personal de la ambulancia pensó rápido
y en el mismo lugar de los hechos recogió muestras del cuerpo de Rebecca mientras los demás intentaban salvarle la vida. Fue un acierto. Sabía que era un crimen, que la víctima estaba desnuda y que podía haber ADN. Y así fue. Había restos de saliva en el cuello y el pecho de Becky. Sin embargo, cuando los resultados del ADN se introdujeron en la base de datos de criminales conocidos, los investigadores se encontraron con otro contratiempo. No tenían muestras suficientes para trabajar y comparar la información. Los investigadores estaban bastante seguros de que el ADN pertenecía al hombre que habían visto con Rebecca en el bar una hora antes de los asesinatos. Pero ¿quién era aquel hombre? Habían robado el ordenador de casa de Fred y Rebecca, pero los investigadores pudieron encontrar varios emails que Rebecca había impreso. Uno de ellos era de un hombre con un nombre de usuario muy raro. Tenía un nick, y creo que era algo así como tú, vaquero 25. La comunicación tenía un tono muy sexual. Los emails impresos mostraban que Rebecca y tu vaquero 25 se habían intercambiado fotos sugerentes vía Internet. Las de ella eran mucho más modestas que las de él. Adjuntó una foto que al parecer era suya. Era una foto de su pene con una regla al lado. Uno de los emails que yo vi era triste porque se notaba que Rebecca se había entregado por completo. Estaba muy sola, estaba muy perdida. Los investigadores estaban bastante seguros de que los emails eran del hombre con quien Rebecca y Fred habían estado en el bar la noche de sus asesinatos. Este es mi vaquero de 25 centímetros. Creo que se refirió a él así en el bar. Y estaba claro que ese hombre había sido testigo material de las últimas horas de la vida de Fred y Rebecca Barney. El vaquero también había mandado esta foto. Pero como llevaba gafas de sol, era imposible identificarle. No teníamos su nombre ni sus datos, ni una dirección, ni un número de teléfono, ni nada parecido. Para averiguar más sobre él, los investigadores se dirigieron a la unidad de delitos en la red de la policía de Tulsa. Yo me aventuraría a decir que casi todos los crímenes de hoy en día tienen algún componente digital. Siempre hay algún tipo de comunicación vía Internet o algún tipo de móvil. Gracias a una búsqueda autorizada por el juzgado, se descubrió que la persona que utilizaba el nombre de usuario tuvaquero25 había conocido en Internet a alguien nuevo tan solo 3 días antes de que se produjeran los asesinatos, y esa persona se hacía llamar Hiedra Salvaje. Averiguaron quién era Hiedra Salvaje, y era Becky. Se identificó a tuvaquero25 como James Kidwell, un estudiante de informática de 31 años que vivía en Gore, Oklahoma, a unos 90 minutos en coche del lugar de los hechos. Estaba divorciado y tenía 2 hijos. Tenía problemas de dinero, así que vivía con su madre. Un año antes, Kidwell fue interrogado por un incidente de violencia de género, pero no llegaron a acusarle por los hechos. Tenía antecedentes por haberle pinchado las ruedas a su exnovia, y eso despertó las alarmas en un caso de violencia como aquel. Cuando la policía notificó todo a la policía de Gore, Oklahoma, y fueron a detener a James Kidwell, se encontraron una grata sorpresa. Aquel día, cuando nos dirigimos a Gore para llevar a cabo la orden, la policía de Gore nos indicó que había parado a Kidwell en la carretera por otros temas pendientes. La policía se dio cuenta de que el coche de Kidwell estaba hecho un desastre. Tenía basura por todas partes. Había de todo, incluso parecía que había estado viviendo en el coche. Seguramente Rebecca se dio cuenta rápido. El tipo podía estar bien dotado, pero no era el tipo de persona con la que ella quería mantener una relación. Cuando detuvieron a Kidwell, los agentes de policía encontraron un arma cargada en el coche, una posesión ilegal. Le preguntaron si conocía a Rebecca Barney y dijo que no conocía a nadie con ese nombre. No obstante, su ordenador iba a contar toda la verdad a los investigadores. Cuando detuvieron a James Kidwell por los asesinatos de Kenneth Maxwell y Fred y Rebecca Barney, estaba con una chica que había conocido por Internet menos de 12 horas después de los crímenes. Cuando fue interrogada, la joven dijo a la policía que se arrepentía de haber quedado con él. Además, indicó que él siempre llevaba un arma cargada. Había encontrado a la siguiente mujer, su siguiente víctima potencial. Estaba aterrorizada porque él había invadido la vida de aquella joven. Ella se sentía totalmente amenazada por él. Kidwell vivía con su madre.
En la casa, la policía no encontró el arma del crimen, ni el ordenador que habían robado en casa de los Barney. Pero en el disco duro del ordenador de Kidwell había pruebas de que había contactado con muchas mujeres. Buscaba mujeres en la red, eso era obvio. Sin embargo, había borrado toda una serie de archivos. Los dirigidos a Hiedra Salvaje 2003, que era el nick de Rebecca Barney. Por alguna razón había sentido la necesidad de borrar esa carpeta. Para mí eso significaba que tenía algo que esconder. Las pruebas indicaban que Kidwell había conocido a Rebecca en Internet 3 días antes de los asesinatos, y en ese periodo de tiempo intercambiaron más de 70 emails. El día antes de los crímenes, Rebecca le dio su número de teléfono. Y tras el horrible suceso, la comunicación había cesado. Jimmy no le envió ningún mensaje a Rebecca tras el tiroteo. Tuvo un comportamiento totalmente inconsistente, teniendo en cuenta el comportamiento de los 3 días anteriores al homicidio. A pesar de que él insistía en que no sabía quién era Rebecca, su ordenador demostró que tenía un gran interés por su asesinato. Alguien había utilizado su ordenador varios días tras el crimen para buscar noticias y ver los últimos descubrimientos de la policía. Las declaraciones de Kidwell no coincidían con las pruebas informáticas. El señor Kidwell empezó a cambiar su historia. Kidwell admitió que conocía a Rebecca Barney y que esperaba tener un encuentro sexual con ella. Pero cuando Fred Barney les acompañó al bar, le quedó claro que aquella noche no iban a tener dicho encuentro. Nos dijo que Rebecca y Fred estuvieron aquella noche en el bar Arnis y nos contó que él solo estuvo allí 5 o 10 minutos y después volvió a Gore, Oklahoma. Los análisis de balística indicaron que la pistola del calibre 22 que tenía Kidwell no había sido el arma del crimen, pero según los informes sobre posesión de armas, Kidwell también tenía otro revólver del 22 que la policía no había encontrado. En la secadora de Kidwell, los investigadores encontraron 2 camisetas. A pesar de que las había lavado, todavía tenían manchas rojizas. Aunque las camisetas habían pasado por la lavadora y la secadora, los analistas pudieron obtener muestras de ADN de las manchas para averiguar de quién eran. No podían descartar que las muestras fueran de Rebecca Barney, y solo una persona de cada 12.000 podría ser la propietaria de ese ADN. ¿Pero había muestras del ADN de Kidwell en el lugar de los hechos? Que fuera suya la saliva que había sobre el cuerpo de Rebecca no era una prueba concluyente. Así que los analistas recurrieron al ADN obtenido tras el examen que habían realizado al cadáver para ver si había sufrido algún tipo de violación. Como estaba con el periodo, el ADN era en su mayor parte suyo, pero también había pequeñas cantidades de ADN masculino. Esta vez, los analistas utilizaron un proceso denominado YSRT, que se centra en una parte de la muestra, el cromosoma Y, que solo tienen los hombres. Cuando analizas una muestra que tiene gran cantidad de ADN femenino y poco masculino, es como buscar una aguja en un pajar. Por suerte, había ADN masculino suficiente como para saber de quién era, y pertenecía a James Kidwell. Los investigadores estaban convencidos de que la noche de los asesinatos, James Kidwell buscaba un tórrido encuentro sexual. No te haces 120 kilómetros en coche para decir hola. Kidwell pensaba que aquella noche iba a tener una cita calentita porque por fin iba a conocer a aquella mujer con la que había intercambiado fotos e emails subidos de tono. Pensaba que era su día de suerte. Como medida de precaución, Rebecca le pidió a su exmarido que la acompañara en su primera cita con Kidwell. Y eso hizo, aunque a regañadientes porque acababa de volver de un viaje de negocios. Según indican las pruebas, cuando volvieron a la casa de los Barney, Fred se fue a su cuarto y se puso el pijama. Los abogados de la acusación creen que Rebecca se mostró reticente ante los avances de Kidwell, bien porque no le gustaba, o bien porque tenía el periodo. O puede que por las dos cosas. Independientemente de la razón, Kidwell se enfadó y se fue. Pero antes, cogió su pistola del calibre 22 del coche. Para entonces, pensando que Kidwell se había ido, Fred estaba en la cocina haciéndose un sándwich. Kidwell le disparó a quemarropa. Fred, ¿qué pasa? ¡Quítate la ropa! ¿Qué has hecho? ¡Cállate! ¡Quítate la ropa ahora mismo! ¡Vamos! Acto seguido, obligó a Rebecca a quitarse la ropa.
La violó en la habitación y después la mató. Para encubrir el crimen, arrancó los fogones de la cocina de la pared, cortó el tubo del gas e incendió la casa. Se marchó con el ordenador de los Varney, pensando que así se desharía de todas las pruebas. Kenneth Maxwell pasó por allí de camino a casa, porque había estado en una fiesta, vio las llamas y llamó a emergencias. Veo llamas, pero no veo el humo. Es decir, la parte trasera de la casa se está quemando. ¿Eso es un incendio? Cuando Kidwell le vio, también le mató. La policía nunca encontró el ordenador de los Varney ni el arma del crimen. Pero Kidwell había dejado muchas pruebas electrónicas y biológicas tras de sí. A mí lo que más me llama la atención de este caso es lo de Kenneth Maxwell, ya que realizó un gran sacrificio por ser una buena persona. En noviembre de 2004, James Kidwell fue juzgado y condenado por 3 asesinatos en primer grado. Fue sentenciado a cadena perpetua, sin libertad condicional. Nunca sabes con quién estás hablando por Internet y la gente todavía no se ha dado cuenta de eso. Creen que la gente es tal y como se muestra al principio. Yo creo que lo que se tiene que hacer en todos y cada uno de los casos es prestar atención a los detalles. Uno tiene que asegurarse de que no se ha perdido nada. Cualquier cosa que escribas en el ordenador no desaparecerá a no ser que la máquina acabe en el fondo de un lago o destruida por el fuego. Te perseguirá, aunque creas que has acabado con ello.